Bueno, continuamos con un tiempo de la palabra, lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy, y el tema es regocíjate. Yo miraba que regocíjate es regocijarse, es andar en gozo, en paz, en alegría. Pero es andar en esa paz, en esa alegría que la da el Espíritu Santo, ese gozo que es uno del fruto del Espíritu Santo, el gozo. Pero que ese gozo lo podamos vivir a diario, porque muchas veces el enemigo quiere perturbarnos con la ansiedad y depresión y zozobra. Pero no, cuando usted entra a la oración y usted entra y le pide al Señor que sea el gozo del Espíritu Santo obrando a través de su vida, viene a usted a regocijarse en el Señor. Porque como dice la palabra, que el gozo del Señor mi fortaleza, que se hace la fortaleza en usted y en mí, cada día que pasa, cada día que estamos viviendo, que sea el gozo del Señor. No miremos las circunstancias, las adversidades, porque las tendremos de pronto a diario o semanal, las tendremos de pronto alguna dificultad, algún inconveniente, pero en usted y en mí está en regocijarnos en el Espíritu Santo, en tener el gozo del Espíritu Santo. Muchas veces reinó de las circunstancias. Yo me acordaba cuando el Señor le dijo a Abraham que Dios le daría un hijo, y a la edad prácticamente de 100 años, y él estaba postrado delante del Señor y se rió en su corazón. ¿A esta edad podré yo tener un hijo?, pensó él. Y cómo se rió él pensando eso, pero no burlándose del Señor. Era como el gozo de él pensándolo. Lo mismo pasó con Sara cuando él le dijo que quedaría embarazada a la edad de 90 años. Y ella se rió y el Señor le dijo, ¿por qué te ríes? Pero ella no lo tomó tampoco en burla. Era como ese gozo, ¿a esta edad podré tener hijos? Y muchas veces que el Señor nos habla y nos da una promesa, pero en este tiempo podremos tener esa respuesta de Dios. Dios podrá respondernos, claro, para Él no hay nada imposible. Para el que cree todo es posible y Dios hará lo imposible posible. Y nosotros está solamente en creer y declarar las cosas que no son como si fuesen acorde a la palabra, y el Señor cumplirá cada situación, cada necesidad, la cumplirá en el tiempo que Él haya prefijado para cada situación. Quiero que usted me acompañe al libro de Isaías capítulo 54. Recuerde, el tema de hoy es regocíjate. Vamos a Isaías 54. Isaías 54 del 1 al 3. Quiero que usted me acompañe en la lectura. Isaías 54 del 1 al 3. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cuál es la esterilidad que estás viviendo en este tiempo? ¿Cuál es la esterilidad que está vivido durante muchos años? Tiempo de sequía, tiempo de esterilidad laboral, financiera, económica, familiar, ministerial. ¿Cuál es? Porque hoy el tema es regocíjate. Sí, tú, la que no dabas a luz, como dice aquí la palabra, no daba a luz de pronto un negocio, un proyecto, un viaje, un apartamento, una casa, un automóvil, de pronto no daba a luz el pago de esta deuda. Regocíjate porque el Señor tiene cuidado de ti. Regocíjate porque el Señor tiene la esperanza para darte todo lo que tú estás pidiendo. Solamente pon la esperanza en Él y Él te dará lo que estás necesitando. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. La que no daba luz, de pronto que veía que pasan los años y no ve respuesta, no ve ningún cambio, ve que todo como que sigue igual, o como que todo está empeorando, como que no avanza. Llevo tanto tiempo en esta situación, siempre en el mismo lado. A veces me pasa como cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, que duró 40 años dando vueltas en el mismo sitio. Pero ya es el tiempo de salir de ese lugar. Solamente regocíjate en el Señor y Él te lo dará. Porque dice, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Sí, levanta canción de júbilo, porque ya el Señor va a responder a lo que tú le estás pidiendo hace mucho tiempo. Mujeres que hace años vienen haciéndole una petición al Señor y no han visto respuesta, le aseguro que el Señor le va a responder, y de la manera menos inesperada va a llegar esa respuesta a su vida. Va a usar aún personas que
que usted ni conoce, que no ha llegado a su vida. Va a usar esas personas para traerle respuesta a lo que usted tanto ha anhelado y tanto está esperando que el Señor le responda. Por eso se levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Como el Señor hace la comparación de la casada como la desamparada, porque muchas veces mujeres que miran a la casada, tiene su esposo, tiene sus hijos, el esposo responde, la mujer también responde en el hogar, ambos responden por sus hijos, por la casa, y la desamparada no tiene quien le responda, no tiene quien le ayude, espera a alguien que le colabore, como que trabaja y como que no ve respuesta, como que entre más trabaja, como que menos ve la provisión. Pero regocíjate, dice el Señor, porque más son los hijos de la desamparada, dice el Señor. O sea que el Señor te va a bendecir aún el doble de lo que tú estás esperando. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. O sea, en la oración, ensancha la oración, clama aún mucho más, regocíjate delante de Él, extiéndete en la oración, extiéndete en ese clamor, en esa meditación, en el estudio de la palabra, y pídele al Señor que tú deseas ensanchar las estacas de tu tienda y las cortinas de tu habitación para alabarlo, para adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, amarlo y bendecirlo. Porque a medida que usted lo alabe, lo adore y lo glorifique, Él se encargará de cada una de tus necesidades y te suplirá de una manera sobrenatural. Porque como así lo dice en el Salmo 121, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y Él te proveerá de una manera sobrenatural, porque el socorro viene de Él, no viene del gobierno, no viene de la policía, no viene de las entidades gubernamentales, no viene de un familiar, no viene de alguien ha llegado a tu casa, viene del Señor. Y el Señor usará aún personas que no conoces para traerte esa provisión que tanto estás anhelando, estás esperando. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Reforzar la oración, reforzar el ayuno, reforzar la intercesión, reforzar la meditación, el estudio de la palabra, y usted verá la respuesta del Señor. Encárgatelo del Señor y el Señor se encargará de lo tuyo, lo que tanto estás luchando, que has escudriñado, has trabajado aún con las uñas, has conseguido lo que tienes, pero ya el Señor tiene respuesta. Regocíjate, mujer, regocíjate, varón, ya no te lamentes porque el matrimonio no avanzó, no evolucionó, ya no te lamentes por ese pasado de quiebra, ya no te lamentes por este tiempo de frustración, de duda, de incertidumbre, ya no te lamentes más. Regocíjate porque son más felices las de la desamparada, los hijos de la desamparada, que la casada. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Claro que te extenderás porque eras escasa, porque eras escaso, pero ya no tendrás escasez, tendrás abundancia y tendrás aún para dar a otras personas que de pronto te negaron la mano, que de pronto te negaron una ayuda, aún a ellos los bendecirás, porque como dice la palabra de Dios, que nosotros debemos bendecir a nuestros enemigos y Dios se encargará de ellos. Y te aseguro que el Señor te va a dar aún para bendecir a esas personas que de pronto nunca quisieron ayudarte y tuvieron forma de cómo hacerlo, pero va a haber un momento en el cual Dios te va a llevar a bendecirlos a ellos sin esperar nada a cambio, ni siquiera las gracias, solamente déles, porque el Señor te va a bendecir es a ti, no a ellos, porque el Señor bendice es al dador alegre. Dales, entre más tengas, puedas ayudarlos, puedas darles, hágalo, porque el Señor te va a bendecir. Porque te extenderás a la mano derecha y la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Aún una promesa, tu descendencia. El Señor aún habla de los hijos, los nietos, como el Señor aún a esa descendencia que pronto como que no vemos con un futuro, como que vemos que los hijos no tienen futuro, como que vemos que pronto los nietos no van a tener un futuro en esta ciudad, en este país, en esta nación, pero el Señor aún tiene cuidado, porque dice, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. O sea, esas ciudades que el Señor va a dar, que el Señor se las dará en bendición. Es un tiempo de un nuevo nacimiento, y es un nacimiento en el Espíritu Santo, un nacimiento que te sacará de esa zona de confort. Aún personas que vivían en zona que ya como que yo quedo aquí, yo ya aquí no voy a salir, yo ya como que en este trabajo me voy a pensionar, yo ya como que en esta casa me voy a quedar, voy a seguir pagando arriendo, voy a seguir viviendo de pronto lo único que tengo, de pronto alguna persona que me está ayudando, voy a como que ya me quedé aquí. No, el Señor te va a sacar de esa zona de confort, esa zona en que pensabas que ya no ibas a avanzar, no ibas a evolucionar. El Señor te va a llevar a un lugar nuevo, un lugar que Él ya ha preparado, y te va a llevar en ese tiempo de provisión y de bendición.
ya que el Señor ha escuchado tus oraciones, te ha visto en cada una de las peticiones que tú haces, tus súplicas, pero aún el Señor te va a dar mucho más de lo que has pedido, de lo que tú le has anhelado en lo profundo de tu corazón. El Señor te responderá, porque la palabra de Dios dice que Él conoce lo profundo del corazón del hombre, y Él conoce lo que tu corazón está anhelando, está deseando, está pidiendo, y Él te va a dar aún más de lo que estás pidiendo, estás anhelando. Solamente que no seas escasa, no seas escasa en la oración, en la petición, en el clamor delante del Señor. Alábelo, hombre, alábelo, mujer, alábelo, joven, alábelo, adórelo y glorifíquelo. Ensancha las estacas de tu tienda, aún las cortinas de tu habitación, en adoración, en el clamor, en la intercesión, en el estudio y la palabra, en hablar con el Señor, en decirle cuáles son las peticiones y necesidades que tú estás pasando y estás necesitando, y entrégueselas a Él. Yo no sé cómo lo vas a hacer, yo no sé qué vas a hacer, yo tengo esta situación, tengo este problema, Señor, te lo entrego a ti. En mis fuerzas no puedo hacer nada, en mi conocimiento y mi voluntad no lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, pero quiero que tú me orientes, quiero que tú me direcciones, quiero que tú me guíes, quiero que tú me hables, quiero que tú me enseñes, y yo lo haré, yo lo haré. Cuando el Señor te hable y te diga, obedezca, haga lo que el Señor está pidiendo, porque nunca estuviste de parto, pero porque nunca habías concebido, y es entrar en esos tiempos de alabanza y adoración, que ya no hay tiempo de que te enfoques en la quejabanza, porque hay personas que se enfocan en quejarse por esta situación, por este gobierno, por este mandato, pero es que esta sociedad, pero es que los alimentos, pero es que la escasez, pero es que esta pobreza, pero es que este trabajo. No, ya no es el tiempo de quejarse. Es el tiempo que ensanche las estacas de tu tienda, ensanche las cortinas de tu habitación con alabanza y adoración, pero también con tiempos de petición en el Espíritu, pero que sea el Espíritu Santo guiándote cómo debes pedir, cómo debes orar, cómo debes obrar, cómo debes hablar, cómo debes actuar, y el Señor te dará la respuesta a lo que tú estás pidiendo. Dios sale al encuentro de una nación, de una familia, de un matrimonio que nadie daba un peso, un matrimonio que estaba destruido de pronto por la infidelidad, de pronto por el engaño, de pronto por la ausencia financiera o económica, pero el Señor va a restaurar, y va a restaurar hogares, va a restaurar familias, va a restaurar matrimonios, porque lo único que tú debes hacer es ensanchar las estacas de tu tienda. Regocíjate delante del Señor, ya no mires la situación, ya no mires las circunstancias, ya no mires más el pasado, ya no mires lo que pudo haber sido, ya no mires lo que pudo haber hecho, ya no mires lo que pudiste haber hecho en este tiempo. No, ya no, es el tiempo de que tú te regocijes en la presencia del Señor, porque Dios nos habla de una mujer estéril que no podía concebir hijos, pero hoy en día encontramos familias y matrimonios aún mujeres estériles, pero en algunos casos es por el pecado, y cuando entra el pecado entra la esterilidad, la sequía, la tristeza y aún el abandono. Claro, porque hay hogares que están secos, pero porque en algún momento se permitió el pecado en ese hogar, en esa familia. De pronto se permitió que el hijo se viniera a vivir con la mujer a la casa sin formalizar nada. De pronto se permitió que entrara una tercera persona en el matrimonio. De pronto se permitió negocios ilícitos. De pronto se permitió un robo o algo que llegó indebido al hogar o a la casa, a la familia, y por eso está estéril. Esa es la esterilidad y es por el pecado. En Isaías 53:6, quiero que usted me acompañe. En Isaías 53:6 nos habla la palabra. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando andábamos descarriados, cuando andábamos en el pecado, cuando andábamos en la inmoralidad, cuando andábamos en la mentira, cuando andábamos en la falsedad, cuando andábamos en la hipocresía, cuando andábamos con palabras de doble sentido, nos descarriamos cada uno por su lado, pero como el Señor pagó un precio muy alto por usted y por mí, para que volviéramos al redil, para que volviéramos a estar en sus caminos, en su propósito, en su llamado, para que entráramos en ese tiempo regocijo en el poder del Espíritu Santo. Cada cual coge por su camino. Cuando entra el pecado se vuelven egoístas, perniciosos, avaros, mentirosos, el cual entra y lo lleva al engaño, a la traición y a la murmuración y aún a la mentira. Y eso lo hace el enemigo cuando se le permite o se le abre una puerta, y él automáticamente entra y devora todo lo que ya habíamos construido, todo lo que hemos trabajado. Cuando el pecado entra y arrasa con todo. Por eso es tan importante que usted y yo entremos en el gozo del Señor,
Y en el gozo del Señor es regocijarnos en Él, en su presencia. Pero también entrar en este tiempo y pedirle perdón al Señor si de pronto hemos hecho cosas incorrectas, si hemos hecho cosas indebidas, y hablar con el Señor y decirle al Señor: perdóname porque yo he hecho, hablado, obrado y actuado cosas incorrectas delante de ti. Hoy te pido, Señor, que tú me cambies y me restaures, y quiero entrar en el gozo de tu presencia. El Señor lo permitirá entrar. Dice: y lo peor aún, entran en bocas destructivas, los cuales los llevan al agotamiento y a la inseguridad. Miremos cuáles son las consecuencias que lleva al pecado y por qué no hay regocijo. Quiero que usted me acompañe al Salmo 107. Acompáñeme por favor al Salmo 107. Salmo 107. Salmo 107, 33 y 34. Salmo 107, 33 y 34. Dice: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. ¿En cuál de los dos estamos? Dice: Él convierte ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que habitan. Esto sucede cuando entra el pecado, cuando entra la mentira, cuando entra la inmoralidad, cuando entra el engaño, cuando entra la traición, cuando entran las malas palabras, las malas decisiones, las malas acciones, negocios ilícitos, negocios turbios. Entra el pecado en la familia y automáticamente entra y se convierte en ríos, esos ríos que habían antes en desiertos, y esos manantiales de agua se convierten en sequedales. Eso es lo que convierte el pecado, y por eso hay hogares en los cuales son estériles. No está el regocijo, no está el gozo del Señor, está en la amargura, el dolor y el resentimiento. ¿Por qué? Porque se permitió que el pecado entrara y gobernara nuestra casa, nuestra familia. Entramos cosas indebidas en nuestros hogares. Hay personas que hoy en día desean reverdecer, desean tener una vida totalmente diferente a la que están viviendo, pero para eso es importante renunciar al pecado y apartarse del mismo y volverse de todo corazón al Señor, quien es justo para perdonar, para ensanchar la tienda, esa tienda que el Señor quiere que tú empieces a ensanchar. Pero es importante renunciar al pecado y no volver allá. Cuando uno renuncia al pecado, ni siquiera se acuerda de él, ni siquiera se acuerda lo que hizo, ni siquiera acuerda lo que pasó. Y renunciar y pedirle al Señor que lave nuestra mente, nuestro corazón de los pecados, aún de pensamientos, aún de actitudes, de muchas veces que engañamos al Señor y pretendemos que estábamos haciendo bien las cosas, pero ese pecado entró y por eso vinieron esos ríos de sequedad, de esterilidad. Y es entrar en un tiempo de arrepentimiento y cambio genuino delante del Señor, pero es no volver a ese lugar, no volver a ese tiempo, no volver a pisar esos lugares, no volver a estar con ese tipo de personas, para que el Señor haga un cambio en nuestras vidas y podamos regocijarnos en el Señor. Hoy el Señor te tiene una promesa, una palabra: regocíjate donde estarás lleno de gozo y alegría, aún en estos tiempos difíciles que hemos venido viviendo, en los cuales nos ha venido atrapando la pandemia o el virus. Pero aún así, aunque la situación fue difícil, se pasó un año muy duro, un año en el cual muchas familias no tuvieron cómo alimentarse, un año de escasez. Pero hoy el Señor tiene una palabra: ensancha las estacas de tu tienda, no seas escasa, dice la palabra de Dios, que no seamos escasos en la oración, en el clamor. Si tienes que entrar en un tiempo de ayuno, hazlo, porque ese tiempo de ayuno viene un cambio para tu vida, porque tú eres la primera persona que debes cambiar. No es tu esposa, no es tu esposo, no es un familiar, no son tus padres, no son tus abuelos, no es el jefe, no es el compañero, no es el amigo, eres tú. Pero para eso es importante que te determines a hacer un ayuno. Haga un ayuno, ojalá un ayuno de 3 días, para que pueda encontrar la respuesta del Señor. Haga ese ayuno la mayor parte del tiempo, si puede ser hasta las 6 de la tarde, hágalo y el Señor te responderá. Pero que el Señor vea el sacrificio, que el Señor vea la disposición, que el Señor vea que realmente quieres hacer un cambio en tu vida, y te aseguro que el Señor te responderá y aún te sorprenderá de lo que el Señor hará en tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él se alegra cuando nosotros hacemos sacrificios de cosas que estamos haciendo, viviendo para el Señor. Y cuando hacemos ese sacrificio para el Señor, tendremos la respuesta directamente de Él. Miremos ahora lo que nos dice Isaías 54:1. Acompáñeme al libro de Isaías, capítulo 54:1.
Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la de la casada, ha dicho Jehová. Entonces, como vemos que el Señor quiere que nos regocijemos en Él, pero aún así de pronto la desamparada que en este tiempo de pandemia vivió angustia, vivió zozobra, vivió incertidumbre, vivió escasez, pero hoy el Señor te dice regocíjate. La estéril, la que ya no daba luz, la que nadie daba un peso, la que nadie de todo el mundo decía pero ya no tiene esperanza, ya no hay para dónde que avance, definitivamente se quedó así. No, todo lo va a cambiar el Señor. El Señor va a hacer un cambio radical en tu vida que te asombrarás de lo que hoy, a partir de hoy el Señor empezará a hacer. Créelo, porque el Señor ya lo va a empezar a hacer en tu vida, aún en ese familiar que tú creías que nunca va a cambiar. Véalo, porque el Señor lo va a cambiar. Como dicen muchos, mis ojos lo verán, tus ojos lo verán, porque el Señor abrirá tus ojos apenas vea el cambio en esa persona y lo va a ver muy pronto en el nombre de Jesús. Tal como una mujer estéril desea tener hijos, así debe ser nuestra vida delante del Señor. Ese anhelo, ese deseo de dar fruto y frutos para el Señor. ¿En qué parte de tu vida has estado estéril? ¿En dónde no dabas fruto? ¿Cuál era el argumento del enemigo? ¿El médico? ¿La enfermedad? ¿El pecado? ¿Ataduras generacionales? ¿Un abandono? ¿Un engaño? ¿Una traición? ¿Una quiebra? ¿Cuál es el argumento que el enemigo levantó en tu contra? ¿Cuál es el argumento que el enemigo te decía, eres estéril en esta área o en estas áreas? Eres estéril y no vas a avanzar ni evolucionar en esas áreas. Pero hoy el Señor te dice, no seas escasa, ensancha las estacas de tu tienda. Entonces el Señor quiere que en este momento, en cualquier área donde estés estéril, comiences a regocijarte como si el fruto o beneficio que quieras ver ya hubiera llegado. Comienza a hablar y a pensar, aún a actuar como si la esterilidad ya no existiera. Es eso lo que usted y yo debemos hacer. Me acuerdo tanto de una persona que hablaban que era estéril, que esa persona no podía tener hijos. Yo me acuerdo que un día Dios usó a una pastora para que hablara, y le hablara a esa mujer. Y esa mujer llevaba más de 5 años de casada y habían hecho todos los intentos con el esposo de tener hijos y no habían podido tener hijos. Y habían ido a diferentes médicos, habían hecho inclusive el tratamiento in vitro, pero ni aún así. Pero como Dios guía a esta señora, a esta pastora, y le dice, lo que pasa es que tú no te has visualizado, no te has visto embarazada. Y solamente tú le crees al médico lo que el médico ha dicho. Y esta mujer decía, pero es que todos los exámenes arrojan que yo no puedo tener hijos, que yo ya no puedo tener hijos, que mi matriz no es fértil, es estéril. Y le dice, esta pastora le dice, lo que pasa es que tú tienes que trabajar la fe. Si tú no trabajas la fe, no podrás ver resultado. Tienes que empezar a trabajar en que tú te veas embarazada, porque tú no te has visto embarazada y es por eso que no has visto la respuesta del Señor en tu vida. Y como esta mujer entró en la oración y le pide al Señor qué debía hacer, y el Señor le decía, tienes que embarazarte de la promesa. Como esta mujer entra en un tiempo y se coloca una almohada y empieza a comprar vestidos, batas de maternidad, y sale así con una almohada puesta debajo de sus vestiduras y con una bata de maternidad. Y el esposo le dice, mujer, estás loca, ¿qué te pasa? Dijo, yo solamente le creo al Señor lo que Él está haciendo. Como esta mujer empezaba a salir así embarazada, y aún su familia se burlaba de ella al verla así, porque ella parecía que tuviera 4 o 5 meses de embarazo, pero ya no le importaba lo que los demás dijeran, porque ella le creía era al Señor. Aún en los buses, en el transporte público, le daban la silla para que se sentara y ella la tomaba. Increíble, a los 3 meses ella quedó embarazada. Y ella va y da el testimonio y dice cuál fue la estrategia que Dios le dio para poder quedar embarazada. Por eso aquí dice, son mejor las de la mujer que está desamparada que la casada. Como esta mujer obtuvo la promesa de Dios porque le creyó fue a Dios, no le creyó al médico, no le creyó al hombre. Y ella trabajó la promesa, se embarazó de la promesa y pudo ver la respuesta. Aún podía haber desechado la promesa ella cuando los demás se burlaban de ella porque sabía que tenía una almohada, sus familiares, de pronto su esposo, pero aún ella perseveró. ¿Y cómo pudo dar el testimonio?
cuando nació su hija, porque tuvo una niña y pudo mostrarla, exhibirla. Mire, esta es una promesa de Dios. Para el hombre era estéril, pero para Dios no era estéril. ¿Cómo el Señor la usó? Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. No le creamos a lo que muchos dicen, creámosle lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué te dice el Señor? Que nunca te levantarás de esa quiebra. ¿Qué te dice el vecino, el amigo, el banco? Que te van a embargar tu casa, tu apartamento, tu automóvil. ¿Qué te dice los familiares? Pero ¿qué te dice el Señor? ¿Qué te ha hablado el Señor? ¿Has entrado en esos tiempos de ensanchar tus estacas, tu tienda y correr tus cortinas de tu habitación? En alabanza, en adoración, en clamor, en un genuino cambio, en un genuino arrepentimiento delante del Señor, para que pueda ver la respuesta de Él. Yo soy testigo de muchos cambios que el Señor ha hecho en muchas personas. Personas que nadie daba un peso por ellos, pero como a raíz de que el Señor me ha llevado a darle una palabra y que la persona lo cree, y un proceso de formación y transformación, y ven el cambio en esa persona y dice, increíble. ¿Cómo pudo haberle pasado eso? ¿Qué hizo? ¿Dónde fue? ¿Dónde qué mago? ¿Dónde qué adivino fue? De ningún mago, ningún adivino. Fue donde el Señor de señores, donde el Rey de reyes, donde Jesucristo. Y Él fue el que hizo ese cambio, esa transformación en esa persona. Porque aún el Señor me ha llevado a orar aún por personas adictas. Y cómo el Señor me da las estrategias para poder orientar y guiar a esa persona para que salga de esa oscuridad, de esas tinieblas, y salga la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo debemos ser testimonio a las naciones de la tierra, testimonio en los cambios, en la transformación que el Señor quiere usarnos para llevarlo a otras personas. Que usted y yo seamos esas estacas, que ensanchemos esas estacas y podamos ir por los perdidos, por los afligidos, los oprimidos, los enfermos, los que nadie daba un peso por ellos, porque aún el Señor me ha llevado a orar por personas con una enfermedad terminal, que el médico aún le diagnostica, le da una fecha a la persona, le quedan 3 meses de vida, le quedan 6 meses de vida, pero la palabra, la última palabra la tiene es el Señor, no el médico. Y muchas personas le creen al médico. El médico me dijo que iba a morir de esto. Bueno, si usted se va a morir de eso es porque le creyó al médico, pero el Señor es el último, el que tiene la última palabra, y muchas veces las personas lo consultan a Él de últimas, no lo consultan de primeras, siempre lo consultan a Él de últimas. No, que el primero que usted y yo consultemos sea el Señor, que dice, que habla, qué es lo que tiene preparado para usted y para mí, y así mismo hablaré lo que el Señor tiene preparado, no lo que dicen las demás personas, no lo que dice el mundo, lo que dice el Señor. Miremos lo que nos dice en Gálatas 4:27. Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Clama, tú que no tienes dolores de parto. Clama aún en esa esterilidad. Clámale al Señor, órale al Señor y pídale que Él sea haciendo ese milagro en tus finanzas, en tu trabajo, en ese ascenso que tanto estás anhelando, en ese cambio de empleo, en ese cambio de ciudad, en ese cambio de casa, en ese cambio de apartamento, en ese cambio de automóvil, aún en el cambio y la transformación de tu familia. Clámale al Señor. No le crean lo que dicen los demás, no le crean lo que dicen los vecinos, no le crean lo que dicen los bancos, no le crean lo que dicen los familiares. Créale lo que dice el Señor en la palabra, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, aún así, prorrumpe, habla claro, grítalo a viva voz, alábelo, adórelo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por ese cambio, esa transformación en mi esposo. Gracias por la transformación en mi esposa. Gracias por lo que estás haciendo en mis hijos. Gracias porque tú los traerás a tu redil. Gracias porque tú transformarás a esta mujer. Gracias porque tú transformarás en esa mujer sabia y prudente. Gracias porque tú transformarás a ese hombre sabio y prudente. Gracias porque tú transformarás a este hombre siendo un sacerdote, protector y proveedor. Gracias porque tú transformarás a este hijo, esta hija descarriada. Tú la traerás en el nombre de Jesús con cambios, con transformación, con firmeza y seguridad. Sábelo y adórelo y declare lo que dice la palabra. No declare lo que dicen los demás, no declare lo que dicen otras personas. Declare lo que el Señor le habla a usted a través de la palabra. Eso es lo que usted debe confesar y declarar. El apóstol Pablo nos hace una referencia en cuanto a la esterilidad y su referencia en el milagroso nacimiento de aquellos bajo un nuevo pacto. Que usted y yo estemos bajo ese nuevo pacto.
El viejo pacto es lo que hablaban de usted, lo que decían de usted, que no servía para nada, que era un vago, era un perezoso, era un flojo, era un holgazán, era un borracho, era un perro, un mujeriego, una mujer floja, perezosa, vaga, perezosa. Cambiemos ese pacto por el nuevo pacto. Por el nuevo pacto que nos da la gracia, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos hace una comparación con el versículo de Isaías 54 y acá él se refiere a la desamparada, a la estéril, sino también se refiere a los hijos del nuevo pacto, sobre el cual pasará la cantidad de los hijos del viejo pacto. Meta a sus hijos en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto es que ustedes declaren en Cristo Jesús que ellos llegan a los caminos del Señor. Ese marido que estaba en el viejo pacto que entra en el nuevo pacto, esa mujer que estaba en el viejo pacto, ese matrimonio que nadie daba un peso, declaro que Jesús lo restaura, declaro que Jesús lo renueva, declaro que Jesús lo cambia, declaro que Jesús lo transforma. Declare, confiese lo que el Señor quiere que usted hable en la palabra. Ensancha el sitio de tu tienda. La maldición, el pecado, la esterilidad, el abandono, la traición, el engaño vienen de las malas acciones, malas decisiones. Aún venimos de pronto con herencia de nuestros padres. De pronto nuestros padres estaban acostumbrados a endeudarse. Y nosotros seguimos esa secuencia, endeudarnos. Que veníamos de pronto nuestros padres de unión libre. Entonces continuamos con la unión libre, con el pecado. Veníamos con nuestros padres de engaño, de mentira, de traición. Y continuamos con ese viejo pacto. El engaño, la traición y la mentira. Y por eso muchas veces no vemos respuesta al Señor. Que encuentre, le oro al Señor, que usted encuentre la raíz del problema y usted le hable al problema de raíz y que el Señor erradique de raíz ese problema, esa situación, esa circunstancia de su vida. Le oro y le pido al Espíritu Santo que lo lleve a la raíz del problema y usted la pueda echar fuera en el nombre de Jesús. Entonces, aquí el Señor nos habla porque el Señor te quiere llevar a ensanchar la tienda de tu sitio, esas cortinas que sean abiertas, esas cortinas de tu habitación que sean extendidas en alabanza y la adoración. Prorrumpe en júbilo, prorrumpe en gracia, prorrumpe en gloria, prorrumpe en justicia, Señor, en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio. Entra, Señor, a ese lugar. Te pido, Señor, que tú traigas gozo, que sea el gozo del Espíritu Santo obrando en cada uno de esos familiares, Señor, aún negocios que eran estériles. Te pido, Señor, que tú le muestres cuál es la raíz del estancamiento y la esterilidad en ese negocio y que tú rompas esa maldición, que tú traigas un cambio en bendición y en prosperidad a ese negocio. Aún, Padre, hijos que fueron abandonados, que fueron violados, que hoy el Señor traiga un cambio, una restauración a su espíritu, a su alma y su corazón, y que el Señor los lleve y prorrumpa en júbilo en sus vidas a partir de hoy. Llénalos, Señor, de tu presencia. Padre, que hoy el regocijo esté en cada hogar, en cada casa, en cada familia. Prorrumpe, Padre, en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio. Aún mujeres que han sido abandonadas, mujeres que fueron abandonadas por sus esposos, aún mujeres con varios hijos, pero que aún los padres de esos hijos no respondieron. Hoy regocíjate, mujer, porque el Señor va a tener cuidado de ti y te va a bendecir grandemente, porque aún el Señor traerá ayuda del norte, del oriente y del occidente a tu vida. Aún personas que estaban enfermas, aún con enfermedades terminales, hoy le hablo en el nombre de Jesús. El Señor va a hacer un cambio radical en tu salud, va a hacer un cambio radical en tu cuerpo, y ese cambio radical se gesta y se activa a partir de hoy en el nombre de Jesús. Y declaro y decreto que la plenitud de la sangre del Cordero de Dios entra a tu cuerpo, entra a tu ADN, entra a tu salud y rompe todo argumento del enemigo y se pudre en el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús desato vida y vida en abundancia, desato salud y salud en abundancia. Personas, mujeres postradas en hospitales, mujeres postradas en su casa, hombres que estaban aún en silla de ruedas, le ordeno esa esterilidad, se apure en el poder de la sangre de Cristo en el nombre de Jesús, y declaro y decreto que se levanta ahora en el nombre de Jesús, y hay sanidad y sanidad total a partir de ahora a su cuerpo. Le hablo a su cuerpo, vuelve su cuerpo al estado natural en el nombre de Jesús de Nazaret, y le hablo a su mente, esa mente que estaba dispersa, esa mente que estaba llena de iniquidad, de pecado. Hoy se rompe ese pecado, esa iniquidad en el poder de la sangre de Cristo, y declaro una mente renovada en el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo. Regocijémonos, alabémoslo, adorémoslo, exaltémoslo a Él
y démosle gracias por lo que está haciendo. Hay cosas que usted no entiende, pero el Espíritu de Dios sí sabe lo que está haciendo. Él está gestando todo lo nuevo para su vida, para su casa, para su familia, aún para este matrimonio. Está gestando todo nuevo y muy pronto saldrá a luz. Muy pronto usted lo verá y usted dará la gloria y la honra al Señor, porque es el Señor obrando en esa situación, en esa casa, en esa familia, en ese negocio, en ese proyecto, en ese viaje, y todo saldrá a la luz a partir de hoy en el nombre de Jesús, porque el Espíritu de Dios está empollando todo y todo lo está gestando desde lo profundo de su espíritu, su alma y su corazón, y verá respuesta muy pronto, y usted llamará a dar el testimonio que el Señor obró en su vida, en su casa, en su familia, en su matrimonio y aún en sus hijos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias, llévanos a regocijarnos, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, y que ese gozo siempre esté en nuestras vidas, en nuestros corazones a partir de ahora. Le damos la gloria y la honra al Señor por este tiempo, la gloria y la honra al Señor por la palabra, por el conocimiento que nos da, por la revelación de la palabra que nos da. Hoy bendecimos su casa y su familia. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya por favor no se desprendan, esperen la palabra que el Señor tiene para su vida en la parte financiera, porque no siempre la palabra que se da es para pedir, es para bendecir su área laboral, financiera y económica. Espere, porque el Señor tiene una palabra en la cual usted la está esperando. Continuemos con un tiempo de alabanza, adoración.